Muy buenos días, tardes, noches tengan cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la mujer en el siglo XV, XVI y XVII. Pero antes también vamos a hacer realidad del anterior. Recordando quiénes somos, mi nombre es Adriana y estoy muy feliz de tenerlos aquí. Hola a todos, mi nombre es Ivette y también estoy muy orgullosa de estar en este maravilloso podcast. Hola chicos, mi nombre es Sofía y también estoy muy feliz de estar acá. Hola a todos, mi nombre es Gaby y igual que mis compañeras estoy feliz de nuevo estar con ustedes y poder hablarles un poco más acerca de este tema y el rol que tuvo la mujer en la iglesia. Si nos remontamos al podcast anterior, la verdad que las mujeres nunca lo tuvieron fácil en el cristianismo, pues aunque si recordamos que Jesús se rió también de discípulas y también se menciona eso si no me equivoco en la Biblia, encontramos a María Magdalena que a lo largo del tiempo como que fue degradada y fue convertida también en prostituta cuando nunca es que se indica eso verdaderamente. También vemos que en las cartas de Pablo aparecen muchas mujeres colaborando en sus misiones, pero fue cuando que se empezó a institucionalizar la religión y fue como que perdiendo lo que tenía en su inicio. Y es que en ese proceso se buscaron también apoyos filosóficos para defender la subordinación femenina y si no me equivoco también lo encontraron en Platón, en Aristóteles, más que nada, y también tomaron la figura de Eva como la responsable del mal del mundo, y bajo esa visión es que empezaron como a despreciar a la mujer de poco, obligándola a estar de cierta manera relegada a un papel secundario. También estaba dentro de eso la prohibición de leer la Biblia, tener la tutela de un varón, pero a pesar de todos esos trabas, muchas de ellas consiguieron trabajar para un mundo y una iglesia mejor. A lo largo de los siglos, si vemos, también han existido mujeres que han realizado ese trabajo en silencio, pero han seguido tras y tras, muy creyentes en su fe y en lo que ellas creían que era correcto o no, y lo que querían ayudar para hacer un mundo mejor. Muy importante lo que nos mencionaste, Gaby. En el día de hoy vamos a hablar sobre las mujeres y la Iglesia Católica en el siglo XV, XVI y XVII. Y para ello les voy a dar como que un contexto histórico del antes y del durante. Bueno, antes, desde muy jóvenes, según el sexo, las formas de comportamiento primarias enseñadas por las familias eran distintas, siendo para las mujeres el silencio, la obediencia y la humildad normas básicas de conducta. A partir del siglo XIV, con los nuevos criterios que aportaba el humanismo, la lectura y la escritura eran indispensables en la educación de las mujeres e incluso se propuso que los niños y niñas tengan los mismos derechos a recibir instrucción. Durante los siglos XV, XVI y XVII, la vida de las mujeres en Europa no variaba mucho a comparación con la edad medieval. La maternidad era una profesión e identidad y las labores del hogar eran relegadas dependiendo del nivel socioeconómico al que se perteneciera. El casamiento de las jóvenes era un instrumento de la diplomacia para sellar alianzas políticas y aquellas que no servían para reforzar alianzas ingresaban en órdenes religiosas. Sin embargo, estos inconvenientes no entorpecieron del todo que un círculo reducido de mujeres accedieran a una educación de calidad. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, una increíble poeta de la literatura en español que ingresó al convento para dominar los géneros de poesía, teatro y prosa. Luisa Roldán, una escultora y gran representante del barroco español, entre otras. En lo personal, lo que me llamó la atención en lo que he investigado e indagado son las diferentes clases sociales y cómo éstas de alguna manera intervenían en la educación de las mujeres. Si bien la clase noble era la más privilegiada, ya que todas las mujeres tenían acceso a escribir, a acceder a diferentes medios, los campesinos no contaban con tanta suerte. En el caso de las mujeres se dedicaban exclusivamente a ser amas de casa. Y por otro lado, también están aquellas mujeres que se convertían en monjas, que tenían acceso aún más a la educación justamente. También algo que influenció mucho la religión fue el tema de que dividían a las mujeres en dos grupos, las denominadas Evas o las vírgenes. En el caso de las Evas, como muy bien lo relató mi compañera Gaby, es que eran vistas como un objeto de deseo, como algo prohibido en teoría y a su vez algo negativo. En el caso de las vírgenes era más asociada justamente a la Virgen María, donde eran vistas como algo santo, divino. Por decirlo de esa manera, así de alguna manera discriminaba a las mujeres dividiéndolos en estos grupos, porque nunca había un punto medio, siempre se dejaban llevar por los extremos.
Sí, yo quería hablar un poco también de, como anteriormente Adri lo dijo, de las clases sociales. Pues pude encontrar que en la Edad Media más que nada se dividían en tres, que era la mujer noble, la monja y las mujeres campesinas. Y si bien las mujeres nobles sí tenían un cierto derecho a recibir educación, también hay que decir que no eran completamente independientes, que siempre le pertenecían a su padre, a su marido, e incluso cuando su propio marido moría, le pertenecían a su hijo. O también cosas como se podía como que poner como moneda, diciéndolo así, de cambio en los matrimonios. En la Edad Media surgen los matrimonios por conveniencia o como estrategia económica, que siempre tenían que favorecer al hombre. Y también, bueno, rara vez se le podía ver a una mujer participando en lo político. En cuanto a la mujer religiosa, si bien también tenía cierta educación, algunas mujeres lo tomaban como vía de escape, eh, se volvían monjas muchas veces por estos matrimonios pactados para no casarse con ese hombre, tomaban como refugio a la iglesia. Y en cuanto a una mujer, a las mujeres campesinas, ellas tenían, bueno, una vida bastante difícil, ya que obviamente se encargaban de la casa, de los hijos, de limpieza, muchas otras cosas más, incluso tenían cierta ahí como que independencia con el negocio familiar, pero obviamente no mucha, pues más que nada era servicio doméstico. Y obviamente no tenían educación esas mujeres. Claro, también había escuchado que el peor defecto de una mujer en aquel tiempo era la pereza, ya que éstas eran como que más consideradas a ser proclives a ello y por lo tanto debían ser como que corregidas. Además, como también habías mencionado, el nivel socioeconómico influenciaba bastante porque aquellas que simplemente tenían como que padres o personas que pertenecían a sectores políticos muy poderosos podían acceder a la literatura, a la educación, a que les enseñen aritmética, etcétera, incluso a leer. Gaby, no sé si tendrás algo más que aportar. Sí, recordando, hay una cita que recuerdo que hay en la Biblia, si no me equivoco, es Corintios 14:34, las mujeres han de callar en las asambleas, y está dentro de las limitaciones que en un inicio empezaron a someter a las mujeres, al silencio, a de que una mujer tenía que estar de cierta manera relegada a un papel secundario, no podía estar delante de un hombre, tenía que estar detrás, ni siquiera a su costado, sino tenía que estar detrás. Siempre tenían que depender de un varón para poder estar en la sociedad, para poder ser respetada muchas veces o para tener de cierta manera estar figurando, o sea, tener cierta presencia, poder decirle que está considerada dentro de la sociedad. Porque si no tenía un padre, un marido o un hermano, ella estaba prácticamente relegada a prácticamente no poder valerse de sí misma, porque tampoco en algunos contextos no podían tampoco tener un trabajo propio ellas mismas, sino tenían que recurrir muchas veces a la iglesia, a meterse en un convento o a de lo que den de la caridad o limosnas hacia ellas, porque si se quedaban viudas, no tenían ni hijos ni familia, la situación para ellas era terrible, porque no tenían a quién recurrir en ese tiempo. Algo que también quería agregar es que justamente lo que he visto es aquellas mujeres que residían en ciudades podían ayudar al marido en los negocios y de los que no contaban con esto tenían que servir obligatoriamente a algunas personas de la alta sociedad, ya que en ese tiempo la mayor prioridad era justamente conseguir un pan para comer esos días. Otra cosa que también me gustaría destacar es cómo el control de alguna manera de la sociedad de cómo era la mujer vista, de su aspecto físico. Si bien la misma iglesia, con este tema de la vanidad, comentaba de que si una mujer se preocupaba por su apariencia, se le asociaba usualmente al diablo, por no de comentar tanto, no ser tan detallados sobre eso. Y algo que llamaba mucho la atención en el tema del cabello, ya que consideraban de que era algo erótico, entre comillas, y que aquella mujer que estaba casada tenía que cubrirlo obligatoriamente.
Tal vez podríamos lanzar la teoría de que esa era la principal razón por qué las mujeres o el caso de las monjas se lo cubrían. Pero en teoría es algo curioso como ver que los cánones de belleza de alguna manera han sido influenciado a las mujeres de ese momento e incluso podría comentar brevemente que siguen influenciando hasta el día de hoy. Wow, sin duda alguna, creo que no podría vivir en aquel tiempo, es que son demasiadas reglas, muy, muy complicado. Bueno, Tampoco. Es como que estar de cierta manera, vivir más presionada que hoy en día, que sí, de cierta manera tenemos que ya obedecer a lo que dice la sociedad, a nuestros padres, pero en ese entonces era netamente lo que te decía la sociedad, que una claro, no se podía valer por sí misma, tenía que depender de alguien más. Y creo que es algo negativo, o sea, depender de alguien más y no poder depender de ti misma, de que tú puedas lograr algo porque tú lo quieres, porque tú puedes hacerlo, es feo, te hace sentir mal, porque siempre vas a estar detrás y tras, dependiendo y buscando la ayuda de alguien más, porque simplemente no te dejan ser tú. exacto, es muy, Claro, muy complicado. me imagino la impotencia que podrían haber vivido las mujeres de ese entonces, del no poder ni siquiera verse, o sea, como sentirse bonitas a sí misma porque la tacharan de lujuriosa o de que hacer querer ver a que, no sé, que los hombres les vean, algo así. Al miedo también que sentirían, o sea, las mujeres de, uy, no, no me puedo arreglar mucho porque si no me van a atender como que de prostituta o algo así. Si no me equivoco, también creo que deberíamos rescatar el ejemplo de Juana de Arco, que y creo que tú sabes un poco más del tema acerca de esta mujer que hizo un gran cambio en la sociedad, que estaba Ah, adelantada para su época. sí, 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 sí. Bueno, no he investigado mucho en sí. Bueno, más o menos. Vamos a ver. Lo primero es que a Juana de Arcos le representa como una mujer muy valiente. O sea, ya que a los 16 años, prácticamente a nuestra edad, a la edad que tenemos ahora, abandonó su casa, abandonó su hogar para rendirse a la llamada de Dios. Pues ella comentaba de que podía escuchar al Señor, de que ella tenía una conexión con Dios, donde en uno de esos monólogos que Dios le daba, le decía que debía liberar a su patria. Entonces, ella con la valentía que tenía a su corta edad, fue y se enfrentó al ejército inglés, que para ese entonces era wow, o sea, era potencia en ese entonces. Entonces, al final logró derrotar e incluso logró que el rey Carlos VII subiera al trono. Se dispuso a liberar Francia también, pero por todas esas cosas que hizo, la iglesia y más que nada la Santa Inquisición, que muchos ya conocerán sobre la Santa Inquisición, la condenaron por hereje, porque no creían que Dios podría comunicarse, y menos con una mujer, que para eso entonces era como que muy, muy demigrada, y bueno, terminó muriendo quemada en una hoguera en 1431. Bueno, sin duda alguna, nuestro podcast del día de hoy fue muy interesante, muy interesante. Y en el próximo podcast hablaremos sobre las revoluciones políticas, económicas, fin del antiguo régimen estamental, la búsqueda del conocimiento mediante la razón humana, etcétera. Y cuál fue el papel de la mujer en este entorno y su relación con la Iglesia Católica. Hasta entonces.